Antes de nada, ¿quién es Tony Aira? Bueno, pues yo te diría que una persona curiosa, en el doble sentido de la palabra. Es decir, soy curioso porque me gustan cosas que no son las mainstream. Es decir, desde pequeñito me ha gustado la comunicación política y los que la trabajan, los que están ahí detrás de la foto. Normalmente la gente se quedaba con las fotos de portada, yo no. Y curioso también porque precisamente tengo esta chafardería, esta curiosidad, ¿no? Esa intriga por saber por qué pasan las cosas y de la mano de quién, ¿no? Por tanto, esto me ha acompañado siempre y yo creo que es curioso. ¿Con qué personaje público te definirías, Tony? Personaje público tiene que ser conocido o no especialmente, de hoy, ayer y siempre. No tiene por qué, sino con el que tú te sientas más representado, ¿no? Mira, hay un personaje. John Fitzgerald Kennedy lo conoce casi todo el mundo, quizás cada vez menos porque van pasando los años, evidentemente, a él lo mataron en 1963 y fue presidente desde el 60 hasta el 63, pero alrededor de él se creó una especie de entorno que Jackie Kennedy, su mujer, contribuyó a mitificar en cierta manera, que se llamó Camelot, y tenía una serie de asesores míticos. Hay uno, Ted Sorensen, que para mí es un personaje importantísimo. Luego tuvo proyección pública porque fue electo y tuvo un recorrido además como escritor. Pero en su etapa con Kennedy, como escritor de discursos, Ted Sorensen, para mí fue esa mano, ese tipo de personaje que me hubiese gustado encarnar en cierta manera, ¿no? De cómo construir Ujú. una cierta realidad, un cierto imaginario con discurso que te proyectaba imágenes, ¿no? Esa idea de la última frontera, esa idea de no preguntarte qué puede hacer el país por ti, sino tú por tu país, y tantas otras frases míticas salían de la mano de Ted Sorensen, un personaje yo creo que mítico. Y el mítico discurso de I'm a Berliner, ¿no? Ay, Final Berliner, sí, sí, también esto, si los que soy como nosotros, que nos gustan esos temas, si entras en YouTube y pones Ted Sorensen, te va a salir un montón de reportajes en el que te explica momentos de estos, visto desde la perspectiva de un asesor. Él escribió un libro que se llama Counselor, Ujú. el consejero, ¿no? Y que también te desgranaba esa imagen, ese look, esa gran comunicación de un personaje, un líder, que era muy potente, pero que también tenía un equipo detrás muy potente. Entonces, para ti, Tony, ¿comunicar es un arte o una ciencia? Es una gran pregunta esta, pero yo creo que tiene una parte de cada una. Es decir, es verdad que existe cada vez más la necesidad de poner ciencia a la comunicación política y tenemos más herramientas al servicio de ello, más sofisticadas incluso. Ahora ya estamos con la inteligencia artificial, pero hace tiempo que hemos introducido la informática, las analíticas para pulsar bien, ¿no? Que funciona, que no funciona, los míticos KPIs, ¿no? Es decir, esos indicadores que nos dan el pulso de lo que está funcionando y lo que no. Pero luego tiene que haber una parte de arte también. Es decir, la comunicación no puede ser solo frío, cálculo, no puede ser un Excel, tiene que ir acompañado de una lírica. Y ahí también se marca la diferencia muy a menudo. Aparte de tener una buena información y una buena técnica, tener Ujú. un buen arte a la hora de aplicar la comunicación. Yo creo que aparte de arte o ciencia, lo importante es saber que hay personas que están como súper vinculadas a sus, digamos, a sus clientes, ¿no? Que saben cómo mostrar, saben cómo conectar, que esa es Sí, la palabra más poderosa que yo creo en el mundo ujú, de la comunicación, que es conectar, hacer total. que tu cliente conecte con sus posibles electores Sí, o sí. si trabajas en el mundo de la empresa, pues llegará a que conecten con sus propios clientes, ¿no? Y ese yo creo que es el objetivo de la comunicación, ¿no? Totalmente. Esto Iván Redondo, yo creo que es uno de los asesores que tenemos, pues yo creo que a nivel, casi te diría, latinoamericano, español, etcétera, y más allá, que en los últimos años yo creo que ha impactado más fuerte. Él siempre te dice que se trata de conectar públicos con personas, proyectos. Es una imagen que a mí me gusta recordar siempre, que es la de la sinapsis, ¿no? Es decir, cómo en nuestro cerebro hay esas neuronas que entre ellas, si no conectan, no No. funcionan. Te deben contactar, deben conectar y a partir de ahí se produce conocimiento. Y con la comunicación y la comunicación política pasa algo pues muy parecido. Y esta es el arte que tiene el jefe de gabinete, ¿puede ser?
Bueno, sí, está muy bien. Es un gran conector el jefe de gabinete. Yo creo que eres un gran ordenador, el jefe de gabinete, a nivel de instituciones, de partidos, de empresas, de corporaciones, porque esta figura existe en todo tipo de organizaciones y cada vez más. Se trata de una figura que es un gran ordenador, es un gran distribuidor de juego. También incluso una palabra que a mí me gusta mucho, pero yo intento serlo en la vida también, un croupier, ¿no? Es decir, un repartidor de cartas. Tú estás ahí y das juego, ¿no? Repartes juego y haces que la gente participe y que se exprese al más alto nivel con sus capacidades. Y eso es también un jefe de gabinete, alguien que tiene que estar ahí para facilitarle la vida al líder, de manera que el líder se pueda, institucional o político, que se pueda dedicar a facilitarle la vida a la ciudadanía, que es por lo que le han votado. Es decir, para ti un jefe de gabinete es como un entrenador de fútbol Está bien. o más bien alguien que no se ve, ¿no? ¿Es una figura que no se ve o es Sí, bastante visible? no debería verse, en principio no debería ser protagonista, pero sí que es verdad, porque él debe estar en la sala de máquinas, hay muchas metáforas sobre esto, la sala de máquinas, la cocina de la política, las bambalinas, digamos la parte de atrás de la tienda, ¿no? Es decir, no tiene que estar en el escaparate, tiene que estar detrás. Bueno, eso había sido clásicamente así, como tantas otras cosas, la vida da muchas vueltas y la vida política especialmente. ¿Y qué pasa? Que su importancia es tan crucial cada vez más. Por eso que hablábamos hace un momento, ¿no? Sobre la tecnificación de la política, la tecnificación o la sofisticación también de la comunicación a todos los niveles, de las organizaciones, la complejidad de las organizaciones, que tiene que haber alguien muy importante que sea ese repartidor de juego, este ordenador, este entrenador, en cierta manera que tú decías, ¿no? Es decir, que saque a jugar en un momento determinado a unos, a otros los tenga en la reserva. Bueno, con que eso es cada vez más importante, en una sociedad donde la lupa se esparce cada vez más por todos los rincones y donde somos más conscientes de la importancia de lo que no se ve, pues es verdad que ha ganado un protagonismo los jefes de gabinete. Antes un jefe de gabinete en Moncloa, claro, y yo he podido entrevistar a todos los jefes de gabinete en Moncloa, vivos, evidentemente, de los cuales solo ha habido una mujer, Carmen Díaz Rivera, la primera, con Adolfo Suárez, no la pude entrevistar, pero luego vinieron una serie de ellos, Eugenio Galdón, vino Roberto Dorado, vino Antonio Zabalza, vino José Enrique Serrano, vino Carlos Aragonés, vino en su día otra vez José Enrique Serrano y luego Jorge Moragas o José Luis Ayllón, Iván Redondo, Óscar López y hasta Rubio el último. La mayor parte, durante el tiempo en que estuvieron ahí, nadie los conocía. Porque un jefe de gabinete no formaba parte del relato político, por ejemplo, ¿no? Como pasa en muchos pueblos o como pasa en muchas ciudades, o ha pasado. Ahora sí, ahora esos jefes de gabinete, ese Moragas, ya no sonaba más hace unos años. Iván Redondo, como no, ha sonado. Óscar López ha sido el único que ha llegado a ministro. Y mira que siempre suenan los jefes de gabinete en Moncloa como ministrables cuando hay una crisis de gobierno, porque todo el mundo sabe lo importantes que son, ¿no? Bueno, ahora todo está más bajo la lupa, su figura se conoce más, también a nivel de los pueblos. Yo recuerdo hace unos meses que fui a participar en un fin de semana en una actividad con una radio que se hacía en un pequeño pueblecito de aquí cerca de Barcelona y el caso es que el jefe de gabinete estaba ahí, el alcalde estaba en primera fila, viendo cómo no iban pasando los invitados, el presentador, etcétera, y el jefe de gabinete estaba haciendo los bocadillos, ¿no? En la parte, ayudando a los que estaban haciendo los bocadillos, la parte de administración, de secretaría, bueno, como un grupo de amigos, pero cuando lo nombré, y todo el mundo se sorprendió porque decían, ¿cómo es que nombra al jefe de gabinete? ¿No? ¿Y cómo es que lo conoce? Todos se giraron hacia él. Claro, el equipo, ese grupo de personas lo conocía y es muy interesante lo que decías. Es decir, cada vez más se conoce más esta figura, aunque necesariamente no tendría que ser la vocación. ¿Tú crees que un jefe de gabinete tiene que ser alguien súper conectado con el que trabaja? Imprescindible. Debe ser como una especie, debe adaptarse al liderazgo como un guante a la mano de alguien que lo necesite. No hay dos jefes de gabinete iguales, tampoco sus funciones, porque al final todo va a depender del contexto, de las circunstancias, de la personalidad del liderazgo al cual van a asesorar, independientemente de que lo hagan en una misma administración. Pero por eso yo acostumbro a decir que la esperanza de vida política del jefe de gabinete tampoco tiene que aspirar a ser muy larga, debe aspirar a durar lo que dure un proyecto encarnado en un liderazgo con el que conecta y al que le puede ser de utilidad. Y digámoslo todo, cada vez más, como tantas otras cosas en nuestra vida, los liderazgos políticos duran menos. Sí, sí, desde luego. ¿Y tú crees que la figura del jefe de gabinete, cuando tiene
ciertas reticencias con su cliente. Sí. ¿Crees que esto es salvable o cómo se lleva, no? A nivel Sí. personal, ¿has tenido alguna experiencia Ujú, negativa con algún asesorado que ujú. te haya dicho, hostia, esto no me parece bien? O... No, puede haber disensión de criterio en un momento Ujú. determinado, y siempre se tiene que asumir que el asesor asesora. Quien decide es el político. Porque al final al político es a quien lo han elegido. Dile unas bases de un partido, diles un electorado, unas primarias, un X. Por tanto, es él quien tiene la legitimidad democrática. El asesor no. Al asesor, por decirlo así, no lo ha elegido nadie más que el electo o esa persona en el momento determinado. Por tanto, ¿quién tiene la última palabra? El político, pero si tú, como jefe de gabinete, por ejemplo, pero también como DIRCOM, director de comunicación o jefe de prensa o responsable de estrategia digital o escritor de discursos o responsable de protocolos, si no tienes la capacidad de influir con un criterio profesional y de conocimiento específico frente al líder, si siempre se impone su criterio, por decirlo así, o su capricho, ahí tienes un problema. Y es donde llega un momento en que eso colapsa y una relación laboral se puede acabar porque simplemente el asesor se plantea y digas, yo no estoy simplemente de acompañamiento o de persona que le lleva las maletas al líder, ¿no? Simplemente yo le puedo aportar un valor añadido con conocimiento específico y si este no se valora, pues simplemente no sigues ahí. Pero yo creo que eso es difícil que pase la mayor parte del tiempo. Quizás ha pasado históricamente. Yo recuerdo unos míticos vídeos de Manuel Fraga, quien fuera presidente de Alianza Popular y del Partido Popular y de Galicia en su día, grabando un mensaje de Navidad torturando a los pobres asesores de comunicación porque él no quería que se moviera la cámara en un momento determinado, que le tenían que hacer un zoom. Eran otros momentos, años 80 del siglo pasado, 90, 80, 90, y el trato era nítidamente despótico, el trato era nítidamente old school de otra época, era otra era, es decir, tampoco no puede seguir pasando, pero sería más extraño. Y entonces claro, si se dan estas circunstancias, pues sí, te tienes que plantar. Pero si no, debes contemporizar. Entre las capacidades del buen asesor está también la capacidad de transacción, de negociación, la necesidad de saber comunicar tú mismo también. Por tanto, de saber comunicar efectivamente lo que tú quieres compartir, lo que quieres asesorar, lo que quieres aconsejar. Si eso tampoco lo sabes hacer bien, tienes un problema. Si lo sabes hacer bien, eres un capital al servicio de un proyecto. Y entonces, ¿tú crees que como asesor Sí. que hay dos tipos? Yo creo, más que nada es una hipótesis mía, yo creo que hay dos tipos de A líderes. ver, sí. El que, bueno, exagerándolo un poquito, No, no, también. sí, simplificando, pero está bien. Yo creo que hay dos tipos de líderes que se dejan asesorar. Ujú. El primero es el que es una cabra loca, que hace lo que quiere y Sí. que te lleva perdido todo el rato, Mm, ¿no? Y el segundo es el que siempre te mira diciendo como, ¿qué hago? claro. Si tuvieras que elegir uno de los dos, ¿cuál escogerías y por qué? Está muy bien. Claro, yo de tradición soy siempre de punto medio. Y ahí te diría Sí. un término medio, pero si no, la cabra loca. Porque ahí hay un liderazgo, claramente. Es decir, Fraga, te lo citaba ahora, era indiscutiblemente un líder con una potencia brutal. Te ganaba por mayorías absolutas en Galicia. Conectaba clarísimamente con un público. En su carrera en España no tuvo la misma suerte, pero tenía, digamos, legión también de votantes y de seguidores. Y bueno, nació un proyecto político a su sombra, ¿no? Pero en su día, Pascual Maragall, el que fue alcalde de Barcelona y presidente de la Generalitat de Cataluña, también tenía fama de no hacer caso para nada a sus asesores. O el mismo Felipe González, ¿no? Con esa personalidad que tenía. Pero era una cierta leyenda que no hacían caso nunca. Es decir, sí que lo hacían, ellos sabían en qué momento debían hacerlo, pero sabían que no podían aparecer como unos títeres en manos de alguien que mueve los hilos por detrás. Y yo creo que eso demuestra una potencia de liderazgo. En cambio, alguien que no tiene la mínima chispa para poder contestar e ir solo y que necesita que alguien le esté dictando todo, para mí eso es un liderazgo flojo. Yo siempre digo que la capacidad de influencia de un asesor es inversamente, en las decisiones políticas, es inversamente proporcional a la capacidad de liderazgo. Es decir, si hay un liderazgo potente, quien va a decidir políticamente y quien sabe lo que tiene que decir en cuanto a contenido, otra cosa es que se deje asesorar en el cómo, cuándo, dónde, con quién, por qué, pero el que tiene que decidir es el líder. El asesor
le ayudará y le asesorará en cómo hacerlo, en cómo proyectarlo, en el momento adecuado, X. Pero se necesita esa chispa. Yo siempre te elegiría al que la cabra tiene. loca. Sí. ¿Y cómo venderías esta profesión para que más jóvenes se Mm. interesen en esta profesión? ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo los convencerías para, hey, esto es duro, Sí. vas a sufrir mucho, Ujú. pero vas a tener las mejores experiencias en materia política o en materia de comunicación? Sí, e incluso vital desde un punto de vista de incidir en lo que está pasando. Es decir, es que al final hay una gran desconexión. Antes que hablábamos de la conexión, la necesidad de conectar, hay una gran desconexión hoy en día, o una gran, como mínimo, facilidad de desconectar con lo que no nos gusta. Ahora tú te puedes montar tu propio multiverso y vivir muy en paralelo a lo que está sucediendo en un ámbito como, por ejemplo, el político. Antes los canales de comunicación eran los que eran. No existía, por ejemplo, Internet, no existían las redes sociales, no existían pues todas las capacidades, la inteligencia artificial, todas las capacidades que tenemos ahora para vivir en pequeñas burbujas o grandes burbujas al margen de lo que es lo mainstream, o es lo instituido, o es lo normalizado, o el canal central. Claro, entonces, luego lo que pasa es que también se dan muchas grandes frustraciones sobre la desconexión de esos mundos con el individuo, ¿no? Y hay mucha gente, tú ahora citabas la joven, ¿eh? No tienes por qué ser joven solo para sentir una frustración sobre lo que pasa en la esfera pública, en la esfera política, ¿no? Y el retorno que tengas, o la sensación de retorno que tengas. Pero sí que es verdad que entre los jóvenes esta desconexión se puede dar de una manera mucho más natural. Entonces, para que no exista esta frustración de desconexión, para formar parte de lo que está pasando, la comunicación, el dominio de la comunicación es clave, es crucial. Y por tanto, yo les diría que es que ellos pueden decidir. Por ejemplo, una de las grandes salidas que tienen muchos de los alumnos que pasan o por mis clases de comunicación en la facultad o por los másters, etcétera, está precisamente en la idea de que ellos pueden empezar a nivel local, a nivel de pueblitos pequeños o de ciudades, etcétera. Pueden empezar ahí con una idea de incidencia que les sorprende a veces, ¿no? Y cómo tienen a los políticos ahí muy dependientes de ellos porque, uno, generacionalmente no dominan como ellos la técnica, no dominan la comunicación. Aquí hay unas generaciones que ya crecen con esa etiqueta que se dice los aborígenes digitales, ¿no? En esta jungla, ¿no? Que es las redes de comunicación hoy en día, ellos ya han nacido de una manera natural y por tanto lo dominan y son un tesoro para la política, para los políticos que aún son de una generación pues, que no nacieron con esto. Por tanto, muy a menudo te sorprende la capacidad de incidencia que puedes tener en cómo, no solo cómo presentas la política, sino a los políticos, cómo los puedes hacer interactuar realmente con la gente, y eso te quita mucho el prejuicio de que no hay nada que hacer. Y yo creo que sí que hay que hacer, y tú tienes un papel como nueva generación, ¿no? Y eso yo creo que puede ser muy estimulante para quien tenga, yo siempre lo digo, sangre en las venas, no horchata. Es decir, tú puedes estar ahí y que te esté bien cómo van las cosas, o que simplemente pues, vivas con los brazos caídos, pero si no eres así, si tienes capacidad o ganas de que alguien te escuche, o de decir la tuya, o de tener una capacidad de incidencia, esta es una profesión fantástica para construir realidades, ¿no? También la propia. Y eso me lleva a hablar de, cómo no, Sí. Donald Trump y su gran, bueno, no sé si decir gran presentación junto con Elon Musk, ¿no? Que, ¿tú cómo ves la escenificación de un grupo de música que siempre se ha visto encarado, no sé si es mito o no, Sí. encarado a los grupos LGTBI, Sí. Vaya. Sí, Village People, ¿no? Village People, correcto? Y hoy lo tiene este mismo grupo Sí. tocando y presentando a Donald Trump, ¿no? Sí. O sea, es una paradoja. Total, pero es como una parte de la paradoja Trump, que es un personaje desconcertante a muchos niveles, poliédrico, que es difícil de encasillar, auténtico en una parte importante de cómo se manifiesta. Luego te va a gustar o no te va a gustar esa parte que ves, ¿no? Uh-huh. Pero lo ves que lo representa de una manera genuina. A Gilles Lipovetsky, que es uno de los, digamos, pensadores del mundo que vivimos más importante en los últimos tiempos, ha escrito un ensayo en los últimos tiempos que habla a propósito de cómo estamos enganchados al concepto de la autenticidad, ¿no? Es decir, vemos a alguien y le reconocemos una legitimidad, un ascendente, nos gusta si lo identificamos auténtico. Es decir, luego vas a decir, es un poco como, yo te hago una comparativa con Belén Esteban, ¿no? Que es un personaje que en España es muy conocido a nivel mediático. Ella
claro, tú la oyes hablar y puede decir exabruptos, puede ser cortante, desagradable en ciertos momentos, pero en otros puede ser muy cálida, puede ser incluso muy expansiva, o sea, puede ser el blanco y el negro. Y a veces generar odios y amores irracionales. Ella piensa que ganó un concurso de baile sin saber bailar en televisión, un concurso de convivencia sin saber convivir, pero lo que le reconocía a la gente era, uno, que daba juego, importante en la sociedad del espectáculo que vivimos. Dos, que es auténtica, que es así, es tal cual la ves. No tiene cálculo, no tiene... o en principio eso es lo que le reconoce la gente. Bueno, un personaje similar, pero en la esfera política es Trump, que le ves y te puede dar miedo, o te puede entusiasmar, o te puede... X, pero ves que lo defiende, las cosas que defiende, lo haría otro, lo haría su vicepresidente, Vance, por ejemplo, y no lo haría igual. Lo haría Marco Rubio y no lo haría igual. Su secretario de Estado ahora nombrado pues, al momento que él llegó. Por tanto, él tiene algo que otros no tienen y sus entornos también. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de entender que luego él consiga cosas como lo de Village People. En el caso de Village People, fíjate, es muy característico que él empezó a poner música, el YMCA especialmente, en sus mítines hace pues cuatro en su segunda campaña electoral, la que perdió contra Joe Biden. Y recuerdo que ya entonces yo empecé a hacer una cosa, un juego que hago en clase, que es que para empezar le pido a la gente que me diga con qué tipo de música relacionaría un político, y yo les pongo una cara, un político. Les ponía Donald Trump, y la mayor parte de gente al principio me lo relacionaba con el country. Y me lo relacionaba con el country o con algunos cantantes, Celine Dion, bueno, algún personaje que te intentaba razonar el porqué. Cuando yo les ponía su momento bailando o haciendo lo que parece que es un baile o algo similar, que también eso le reconoce una autenticidad, porque la gente tampoco bailamos todos bien. Y en las bodas hemos visto a nuestros padres o a nuestros abuelos bailando de una manera pues más o menos ortopédica, pues como nosotros quizás cuando no tienes el ritmo en la sangre, ¿no? Pero se sorprendía mucho al ver Village People y el YMCA, porque aunque es un grupo que tuvo su boom en los 80 y en los 90, es verdad que hay ciertos hits que han sido para siempre conocidos, ¿no? Y entonces, lo que ha pasado en los últimos años, antes de que ahora ganara y que tomara posesión, es que ya la gente me decía, Village People, me decían YMCA, porque ya había empezado a conocerse, a verse esa imagen de él. Al principio Village People, cuando empezaba todo eso, le pidió que no pusiera su canción en los mítines, como tantos otros. REM también lo han pedido grupos de música más dura. Es decir, ¿por qué? Porque al final el político intenta generar un estado más que de opinión, de ánimo, ¿no? En sus mítines, en sus actos, y a eso te lleva a jugar con músicas muy diferentes que te activan, pero que, claro, si tú eres un artista, igual no quieres que te relacionen con ese personaje. ¿Qué le ha pasado a Village People, a pesar de que innegablemente ha sido un grupo de música que ha tenido canciones como mínimo que han sido bandera LGTBI? Pues que han visto el filón. Claro, han visto que esto se ha popularizado, que seguramente en Spotify hacía tiempo que no tenían el número de reproducciones que han tenido ahora, los royalties y todo lo que han llegado a cobrar por ponerse en valor otra vez en la toma de posesión de Trump, en los festejos. Hubo una representación de la Village People que queda de hoy en día, ¿no? Es decir, solo hay uno de los originales, del grupo original, pero bueno, tienen su montaje con el que va vestido de indio, el que va vestido de policía, el que va vestido de X, y ahí estaba Donald Trump bailando con ellos. ¿Por qué? Porque es un escaparate mundial. ¿Qué artista te lo puede rechazar? Digamos, que no esté, digamos, muy ideologizado o que no tenga muy nítido que él también tiene una parte de responsabilidad y de bandera que no va a relacionar con un liderazgo que no le guste, ¿no? Genio y figura. Igual que, ¿qué opinas de estos outsiders de la política, Sí. ¿no? Tan mediáticos como, por ejemplo, Elon Musk? Sí. ¿No? O sea, yo creo que la política, y a ver si también piensas lo mismo, Tony, se ha convertido en algo de... Pasamos de tener gente normal, Sí. que podrían ser autónomos, o hemos pasado a tener más bien dos tipos de liderazgos que cada vez se van acentuando, ¿no? O son personas que trabajan en el sector público y encajan dentro de una normalidad, sí. O luego tienes excéntricos multimillonarios, Sí. ¿no? ¿Cómo es que se da ese choque, ¿no? de liderazgos, ¿no? Y lo notas, por ejemplo, ¿no? Hablando de Kamala Harris, ¿dónde estuvo, ¿no? Gran parte de su vida trabajando ya también en instituciones públicas. Sí. Y Donald Trump viene de todo lo contrario.
Ahora nos centramos en Elon Musk y su presentación, en esta magnificación del cine y de la política. Yo creo que lo vi, claro que se cree, bueno, su asesor, Sí. puede ser. Me hubiera gustado ser su asesor. No me extraña. Hombre, Cobrarías bien y te lo pasarías hostia, pipa porque te lo estarías en el meollo. te lo pasarías bien, ¿eh? Cuando le ponen a CDC en su presentación y él sale así, tan, Sí, tan, 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 tan bien, ¿no? sí, Se le sí. ve tan bien, tan alegre. Sí, sí. Eso que transmite, ¿no, Tony? Que fíjate que además es muy característico lo que dices ahora. Se le ve tan alegre, pero a la vez tiene una psicomotriz lamentable y Sí. baila fatal. Pero eso también, en cierta manera, lo humaniza para una parte de su electorado. Es decir, cuando él tiene el problema en el que saluda y se toca el corazón y extiende la mano, y ahí yo creo que es nítidamente se puede identificar como un saludo, pues nazi o neonazi. Claro, muchos te han dicho, no, es que han apelado a su posible Asperger, a sus posibles, bueno, X, ¿no? Es decir, a circunstancias personales, psicosomáticas también, que te llevan a que no se exprese suficientemente bien. Y lo ves también cuando baila. Baila como, no sé, como un niño pequeño que aún no ha aprendido a coordinar, ¿no? En cierta manera, y es el hombre más rico del mundo. Por lo tanto, tiene otras capacidades que no son estas, pero es verdad que en ese momento proyecta lo que tú decías, que se lo está pasando pipa, que está feliz, que está... Y no es el típico... Prince of Darkness, ¿no? Príncipe de las tinieblas que está ahí. No lo ves como un Florentino, por ejemplo, ¿no? El presidente del Real Madrid, que te lo ven, ¿no? Que está dominando siempre la escena. También es muy poderoso, también tiene mucho dinero, es muy rico, controla mucho, tiene mucho poder, pero lo ves ahí imperturbable, un poco como la estatua de Menofis, ¿no? Que ahí estaba. No como un Mitterrand, el presidente de Francia, que lo conocían como la Esfinge, porque él estaba impertérrito, nunca sabías qué pensaba exactamente. En cambio, este personaje es otra cosa, totalmente diferente y fruto de un momento, de un tiempo, de un sistema político también, fíjate, y de unas circunstancias. Es decir, ahí ha podido emerger a la sombra de un Donald Trump en una sociedad como la americana y un sistema electoral como el americano, donde, claro, implica mucho la comunicación, que des juego, el show, el espectáculo. Influye muchísimo en si acaba siendo candidato y luego si al pasar un proceso de primarias de verdad, no como los que tenemos aquí, que acostumbran a ser de broma, pero si además luego estás al más alto nivel de competición. Es una sociedad americana que, por ejemplo, trabaja mucho más que nosotros la comunicación desde edades tempranas, la exposición en público, el saberte explicar, el saber racionar, el debatir, todo eso forma parte de esa sociedad. Por tanto, debes tener eso, el punto más en sus representantes. Aquí, por ejemplo, ahora, si tú hablas del caso español, y luego podríamos hablar de otro tipo de liderados en Latinoamérica, por ejemplo, en otros países, ¿eh? Pero ahora fíjate en presidentes autonómicos. Tienes un Salvador Illa en Cataluña, tienes a Rueda en Galicia, tienes a Pradales en Euskadi, tienes a Moreno Bonilla en Andalucía. No son showmans, precisamente. No. Es otra cosa. Es un liderazgo más en la línea de lo que tú decías ahora, más de gestión, más gris en algunos casos, podríamos decir. Bueno, eso también forma parte o de un sistema político o de unas circunstancias, porque tendemos a hacer un poco el recorrido del péndulo, ¿no? Y después de unos años de mucho movimiento, después de unos años de unos liderazgos o de unos hiperliderazgos, pues la gente se cansa de eso, cada vez nos cansamos en parte más rápido y pasamos al otro lado y buscamos cosa más aburrida, ganas de aburrirnos, ¿no? Yo recuerdo Mariano Rajoy que al revés de Donald Trump, que se había reivindicado alguna vez en campaña con I'm unpredictable, yo soy impredecible, Mariano Rajoy decía, yo soy predecible. Y te decía, es que yo quiero ahora calma chicha, es decir, yo quiero que os aburráis. Y seguramente habrá gente que también lo querrá en un momento determinado. Y habrá entonces ahí un tipo de liderados que estarán en la reserva o que estarán esperando esa circunstancia y tendrán su momento. ¿Y dónde crees que, hablando de Musk Sí, y de su posible asesor, sí. ¿no? que Lo tengo que debería buscar porque lo desconozco, pero seguro lo tiene, claro. O por una ponerle legión, una legión de ellos. poner Thunderstruck, pues en Sí, su es una idea brillante, ¿no? Porque lo asoció a Iron Man, claramente, todos clarísimo. Sí, lo hemos visto. ¿Dónde acaban estas funciones? ¿Dónde termina el poder del jefe de gabinete en relación a las decisiones que toma un político? acaban ahí donde el político empieza a decidir, o hasta donde cede el político, es así. Luego tiene que haber una parte de pactado. Yo siempre digo que cuando a ti te contratan para ser asesor,
es muy importante, uno, la conexión con la persona a la que vas a asesorar. Yo creo que es imposible que tú asesores bien a alguien con el que no tienes una mínima complicidad, una mínima conexión emocional, un mínimo vínculo. Tampoco puede ser un fan. Tampoco puede ser alguien entregado, no puede ser una persona que idolatre a ese líder, porque simplemente no te vas a poder plantar en un momento determinado. Pero sí que es verdad que tiene que existir una conexión o con el proyecto político, con la ideología, o con el personaje, o con todo ello de alguna manera, ¿no? Como mínimo no estar a las antípodas para no ser un hater, pero tampoco ser un fan, un hooligan del personaje. Cuando tú aceptas ese encargo, pero fijas unas condiciones, ahí deben existir unos márgenes en los que tú vas a tener capacidad de decisión máxima o capacidad de incidencia máxima sobre el líder, y cosas sobre las que simplemente no vas a entrar porque no es tu campo de decisión o tu ámbito de asesoramiento. Por tanto, ahí yo creo que es importante ese momento inicial en el que fijas unas reglas del juego aceptadas por las dos partes y que te van a dar un perfil profesional válido. Va a hacer que el líder también sepa que no estás pasando el rato, ni tú, ni él, ni la cosa es amateur, sino que existe un contrato, existen unas condiciones. Por lo tanto, ahí también se pueden fijar hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no. Y por tanto también, si se acepta por parte del líder que en un momento determinado tú tienes un ámbito de decisiones, ese se tiene que respetar en su momento, ¿no? Por lo tanto, te diría que ahí se puede fijar bien. Luego el sentido común te marca muchísimo lo que son los límites de lo que puedes hacer o no, a dónde puedes llegar o no. Y por eso no es la parte de arte que decíamos antes que acompaña a la ciencia. Si todo fuera tan sencillo como decir, yo podré hacer esto, lo haré siempre, y con que me tiraré de técnica eso será incontestable, bueno, pues siempre ganaríamos las elecciones, y eso no pasa, ¿no? Por tanto, tiene que haber esa parte de discrecionalidad, tiene que haber esa parte de azar, tiene que haber esa parte de pues que no esté siempre acertado, que no siempre lo que tú razonas esté en la línea de lo que te marca pues una centralidad política en ese momento. Bueno, es la parte de arte también que tiene, que debas estar de una manera efectiva surfeando la ola y tu líder contigo. ¿Qué top 3 spin doctors podrías decirme? Bueno, no tienen por qué ser actuales, pero ¿qué top 3 spin doctors mencionarías tú? Mira, yo me he visto muy influido por el mundo anglosajón, porque cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral en el año 2002 sobre la construcción mediática, la construcción política de la agenda mediática y viceversa, y la construcción mediática de la agenda política, cómo ahí entraban en juego unos actores que yo, por esos principios de los 2000, es que ya 20 muchos años, 23, 24 años ya, nadie conocía. Es decir, yo recuerdo que iba a entrevistar a asesores de aquí y ellos siempre me decían que sí, pero primero porque no sabían cómo les había contactado, ni cómo sabía que existían, ni ellos eran muy conscientes a menudo de la importancia de lo que hacían, ¿no? Y por tanto era un terreno muy virgen, porque no se conocía efectivamente ese mundo. Bueno, cuando yo tenía que buscar referencias, básicamente tenían que ser el mundo anglosajón, porque, por ejemplo, mi primer libro sobre los spin doctors, ¿no? O los guardianes del mensaje, le puse cómo mueven los hilos los asesores de los líderes políticos. Y no había literatura en español, por ejemplo. Sigue habiendo muy poca. Y no es que a mí me gusta ponerla en valor, pero es que básicamente es la que yo he impulsado a nivel de divulgación, de explicación a través del libro. Luego sí que es verdad que a nivel académico, de artículos académicos, se ha ido trabajando mucho, pero ha habido poca divulgación sobre lo que es en el mundo hispano la figura de los asesores de comunicación y estrategia. En cambio, hacía décadas que en Estados Unidos, en el Reino Unido especialmente, eso era el pan nuestro de cada día, se conocía, se reconocía su función, y por dentro yo me veía muy influido por eso. Ahí te digo, por ejemplo, Peter Mandelson y Alistair Campbell, para mí son dos grandes figuras. Alistair Campbell, que es ese jefe de prensa, director de comunicación de Tony Blair, el líder del nuevo laborismo, que por ejemplo está detrás de discursos como el que dio Tony Blair tras la muerte de Lady Di y que la bautizó como la princesa del pueblo. Esa princesa del pueblo es Alistair Campbell en estado puro. Luego ese proyecto colgaba de Peter Mandelson, que fue considerado el arquitecto del nuevo laborismo, que es la persona que piensa cómo se le tiene que dar la vuelta a un partido político que no ganaba, no había manera de que ganara nunca, porque se veía muy escorado hacia la izquierda y fuera de una centralidad que en el Reino Unido pues hacía que siempre ganara el Partido Conservador, casi presentara quien presentara. Y él le da la vuelta, pero le da la vuelta
centrándolo, le da la vuelta tirando de sociólogos como Anthony Giddens y hablando de la tercera vía y hablando de, por ejemplo, de que banderas como la seguridad no tienen por qué ser de derechas necesariamente, cambiando incluso los colores del partido, que pasa de un rojo contundente, rojo soviético, socialista de toda la vida, a un magenta que te lo combina con el azul, ¿no? Ese color que se relaciona también con la institucionalidad, con la armonía, con el poder también. Y estos son dos figuras muy importantes. Y si tú me dices una tercera, yo te diría que un personaje que a nivel español y a nivel latinoamericano en los últimos años yo creo que se ha igualado con alguna de estas figuras es Iván Redondo, clarísimamente, ¿no? Esa figura que cuando emerge te la describen con las típicas etiquetas negativas que se le da siempre a ese asesor que se identifica como un manipulador o como un movedor de hilos fuera de cámara, ¿no? Le dijeron que era el gurú, le dijeron que era el Maquiavelo, le dijeron que era el Rasputín, le dijeron todas esas etiquetas que se dan por la leyenda negra que crece a menudo cuando la gente no conoce algo. Y es verdad que el mundo de los asesores se ha conocido poco. Entonces lo fácil es tirar de leyenda, y si es ligada a la política, de leyenda negra, ¿no? Si están por ahí detrás, si no sabemos exactamente lo que hacen, si mueven hilos pero no sabemos cuáles, algo negativo habrá. Por Rasputín, ¿no? O Maquiavelo, o tal, que Maquiavelo al final es el padre, digamos, de la ciencia política y tiene cosas fantásticas, pero en la concepción popular, negativa, caricaturesca que se ha hecho el personaje, pues se lo aplicaron a él como lo han aplicado a tantos otros. Te diría muchos, pero estos son tres de los que yo creo que han marcado en sus respectivos sistemas un antes y un después a nivel de consultoría. Y hablando de casos reales, Sí. Iván Redondo, por ejemplo, Sí. ¿qué papel jugó Iván Redondo en la construcción de Pedro Sánchez? De la figura, ¿no? Ostras, ¿lo que vemos de Pedro Sánchez es real? Está bien visto. ¿O es un producto de sus asesores? Mira, yo te diría que evidentemente Iván Redondo tuvo un papel muy importante en momentos clave de la construcción del personaje político Pedro Sánchez, pero que el gran asesor de Pedro Sánchez es él mismo. Es decir, él es un gran estratega, de comunicación. Recordemos que cuando él es descabalgado del PSOE en un momento determinado, y estamos hablando pues 2016, en octubre de 2016, en el que es depuesto como secretario general del PSOE, cuando el PSOE, tras una serie de malos resultados y muy malos resultados, ve que no se puede volver a enfrentar a las urnas a nivel de España y el PP necesita unos votos que no acaba teniendo, pero muy a distancia del PSOE, y ellos se tienen que abstener para que haya una investidura de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez dice que no. Los varones y lo que se llama el aparato del partido se revuelve contra él y lo descabalgan. Bueno, en ese momento en el que él además explica y dice que se va a dar una ruta por España por las agrupaciones socialistas en su Peugeot, en un Peugeot, digamos que no era un coche de gama alta ni además era nuevo, y por tanto esa imagen potente del Peugeot, que Iván Redondo le recomienda en cierta manera, ya estaba por ahí, no estaba como miembro de su equipo, pero sí era una persona con la que había contactado precisamente a través de otro enfermo de comunicación política, que nos gusta decir un compolholic, ¿no? Que es Pablo Iglesias, que en su momento tenía un programa que se llamaba La Tuerca. Ahí uno y otro se ven y se quieren conocer y se acaban conociendo, Pedro Sánchez e Iván Redondo, y está ahí de fondo, y Redondo le dice en un momento determinado que es que él tiene que ir a la base. Él si quiere volver a ganar, tiene que ir al corazón del votante socialista y del militante socialista, y que tiene que ir a la base. Luego es verdad que quien era entonces el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, pues sí que conoce mejor las agrupaciones, le monta la ruta y Pedro Sánchez se va de ruta. Pero en esos tiempos, y eso es lo que le lleva a ganar finalmente contra la entonces parecía inevitable nueva secretaria general del PSOE, que era Susana Díaz, ¿no? Presidenta de la Comunidad Andaluza. Bueno, ahí hace eso Pedro Sánchez y hace algo en paralelo, que es que, por ejemplo, se va a formar a Estados Unidos y se va a ver la campaña de Hillary Clinton y se va a cursos de campañas electorales. Él solo. Y coincide ahí con personas profesionales de la comunicación, de la asesoría, y él toma notas. Aún hay fotografías que podemos encontrar de Pedro Sánchez a primera fila en esos congresos de comunicación política, y lo ves tomando nota e interiorizando algo que muchos políticos ya delegan totalmente en los asesores. Pues él no.
Él puede tener asesores de primer nivel, como los ha tenido, como el mismo Redondo, o como ahora Rubio, como jefe de gabinete, que además antes de serlo había sido fichado como responsable de un apartado que es el de prospectiva, con vistas a anticiparse a la jugada unos cuantos años, un tiempo, ¿no? Es decir, ver hacia dónde va el oleaje. Por lo tanto, yo creo que es interesante ver que Sánchez ha sabido rodearse de buenos asesores, pero como Redondo y otros, pero te diría que ha sido siempre su gran asesor. Hay aquellos momentos en los que cuando aparecía y hacía cosas, sus típicos giros que te desconcertaban a todo el mundo y decías, es que esto es Redondo en estado puro. Pasó Redondo y sigue haciendo lo mismo. Por tanto, lo que era Pedro Sánchez en estado puro. Es decir, que hay más Pedro Sánchez que Iván Redondo, ¿no? En sus... Yo creo que hay una gran esencia del personaje, que es lo bueno en liderazgos potentes. Es decir, hay una parte de verdad, como un nido de verdad, calculada, que también puede existir. Es decir, que exista una parte de lo que Pedro Sánchez cree que debería hacer en ese momento, no lo que le ha dicho a alguien que tiene que hacer en ese momento. ¿Y tú, personalmente, dónde te sientes más cómodo trabajando? ¿En partidos? Ya sé que esto a Sí, nivel de asesoría pues es sí, difícil decirlo, ¿no? Porque es mejor sí. abstenerse, pero ¿dónde te has sentido más cómodo trabajando, ¿no? O no tiene por qué ser un partido No, político, está muy pero bien. Yo sobre todo me he sentido siempre, como te decía antes, un curioso, que le gusta saber lo que hay detrás. Por tanto, lo que me llegó a meterme en el mundo de la comunicación política y del estudio de la comunicación política era descubrir quién manejaba en cierta manera lo que nos acaba llegando, ¿no? Lo que vemos. Existe un personaje pues, muy mítico, George Berkeley, filósofo, que él decía que ser es ser percibido. Ser es ser percibido. Lo que percibimos nos influye, aunque no sea verdad, nos influye en nuestra verdad, en nuestra realidad. Aunque no sea real, nos influye en nuestra realidad. Y por tanto, hay quien debe construir estas realidades, ¿no? Eso siempre me llevó, primero, con mi vocación periodística, a escudriñarlo, a mostrarlo. Yo recuerdo cuando hace eso, 20 años que empecé también en la profesión periodística a hacer unas piezas que hoy en día ya son típicas, pero entonces no las hacía nadie, sobre quién eran los jefes de campaña, quiénes eran los equipos de campaña, cuáles eran las rutinas de los equipos cuando había una campaña electoral. Ahora no hay campaña en la que el diario no te haga la típica foto del comité de campaña, de los miembros que la forman, que te expliquen un poco la intrahistoria por ahí. Esto ahora parece el día a día, pero hace 20 años no. Y a mí me gustó abrir, entre otros, evidentemente, pero en nuestro ámbito, esa puerta. Luego me gustó también estudiarla a nivel académico, y me lo paso genial estudiándolo, haciendo libros, explicándolo en clase, formando a personas que deben conocer ese mundo, pero es que además van a conformar ese mundo y por tanto el resto, y es una pasión que tengo fantástica, pero me lo pasé también muy bien, me lo he pasado muy bien cuando he asesorado a nivel de partido, a nivel de instituciones, no estrictamente políticas, pero también muy políticas. Por ejemplo, yo mi etapa en el Barça me lo pasé genial, es decir, con un candidato como Laporta, que ahora hay algunos que comparan con Donald Trump, pero cuando empezó yo recuerdo que lo comparaban con Kennedy. Es decir, por tanto, yo me preguntaba hace poco, o cómo ha cambiado él, o cómo ha cambiado el mundo, o cómo han cambiado los que lo interpretan, ¿no? Porque o una cosa u otra, o Kennedy o Trump, o no puede ser todos evolucionamos en la vida, ¿no? El Albert de ahora no será el Albert de hace 20 años, ni el Tony de ahora, ni nadie de los que nos está viendo exactamente. La cuestión es no haber mutado en un elemento irreconocible, ¿no? Pero todos tenemos una evolución, pero dentro de un orden, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues han cambiado tantísimas cosas, la manera de comunicar, de relacionarnos entre nosotros, los liderazgos políticos, y yo eso lo pude ver, por ejemplo, desde dentro de una institución como el Fútbol Club Barcelona, y para mí esa fue una experiencia brutal, porque además alguien dirá, desde fuera todo se ve muy bonito, siempre. Pero alguien diría, ostras, el Barça, qué bien, ¿no? Que comparado con la política, que es tan miserable la cosa. Y dices, no, la miseria y la grandeza humana se descubre más y se destapa más cuando más cerca estás del poder. Y en un club como el Barça o el Real Madrid, por ejemplo, es la sensación de poder que tienes ahí, y de estarlo tocando y de estar viendo que los teóricos poderosos se matan por salir ahí en la foto, se matan por estar ahí, y también, por tanto, mucha gente por trabajar en estos entornos. Yo pocas veces lo he vivido en la arena política, y también estuve en unos años que fueron muy movidos, y en el ojo del huracán, ¿no? Casi. Pero sí, yo te diría que lo he disfrutado todo a diferentes niveles y lo volvería a hacer.
Y ahora sí, Tony, yo creo que es tu momento tu momento de oro, como dirían Hombre, las sí, como los presentaciones de debates tele. electorales, ¿no? Y me gustaría que en un minuto pues o te definirás o dijeras cuáles han sido tus caminos o cuál ha sido Sí. digamos, tus intenciones en la vida como spin doctor o qué es lo que nos vendes, Tony. Bueno, yo os quiero explicar que he sido siempre una persona, sobre todo curiosa, y que me ha movido siempre las ganas de hacer y descubrir cosas, conocer y comunicar. Eso se hace de esta manera en el mundo que vivimos. Y aprender los códigos de la comunicación o conocer a personas que lo saben trabajar, personas que lo disfrutan, yo creo que es clave. Lo he vivido desde la arena política, lo he vivido desde el mundo de la comunicación, desde la universidad, y ahí he podido formar personas como en el máster de comunicación política institucional de la Pompeu Fabra, que son para mí ya compañeros, como lo es Albert, como lo es Martí, como es la gente que impulsa este podcast, y que lo van a ser siempre. Por tanto, es una red de conocimiento, es una red de sinapsis que es tan imprescindible para la política que yo no tengo otra vocación que seguirlo haciendo siempre. Bueno, pues Tony, creo que ha sido más que un placer poder, primero de todo, entrevistarte y poder descubrir un poco más de ti, más allá del máster que tuvimos, Sí, como yo personalmente, como mi tutor en la defensa del TFM. sí. Y espero que todos sigamos evolucionando y aprendiendo los códigos de la comunicación. Es una gozada que además profesionales como vosotros impulséis proyectos como este, que no paréis nunca de hacer cosas y que tengan todo el éxito del mundo y el recorrido. Os lo deseo de corazón. Muchísimas gracias. A ti.